Buenas tardes a todos. Nos esperaremos unos 2 minutos más para ver que se vayan entrando todos los participantes. Buenas tardes. A ver, un minutillo más, que vayan entrando. Bueno, voy empezando así como modo de introducción, que no entramos en tema todavía y así pues vamos consiguiendo pues que todos se vayan introduciendo en el webinar. Bueno, primero de todo, agradeceros a todos por vuestra asistencia al webinar de hoy, en el que trataremos sobre el nuevo reglamento del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono del CBAM y su impacto en las organizaciones. Este webinar está dentro de un ciclo de webinars que estamos dando desde la que es la solución de economía circular de ANCIS España, en la que hemos querido tratar diferentes regulaciones a nivel europeo que lo que tratan es asegurar que en un futuro en el mercado europeo haya productos sostenibles. Y entonces, durante estas últimas semanas, el primer webinar que hicimos fue cómo el análisis de ciclo de vida, ACV, puede ser una herramienta útil para las empresas para la nueva directiva de Green Claims, para hacer Green Claims. La semana pasada hablamos sobre el nuevo reglamento de ecodiseño para productos sostenibles, conocido como el ESPR, y hoy trataremos sobre el reglamento del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM. Aquí os hemos añadido el link a nuestra web, donde podéis encontrar estos webinars en los que podéis tener acceso a los webinars y también pues ir viendo, ¿no? Los nuevos webinars, tanto webinars como eventos que tenemos dentro de ANCIS España. Ahora ya entrando un poco en materia, que ya vemos que el número de participantes está subiendo. Hoy seremos dos ponentes, yo misma, Laura Valle, y mi compañera Irene Barnusey. Yo como responsable de servicio, Irene de consultora, dentro de lo que es la solución de economía circular dentro de ANCIS España. ¿Qué veremos hoy en este webinar? Pues primero daremos una introducción general de lo que es el CBAM. Miraremos qué es lo que tenemos que reportar como emisiones de carbono en el CBAM, cómo aplicamos la normativa, recomendaciones para los siguientes pasos, un poco de highlights de nuestra experiencia en nuestros proyectos con el CBAM, así como un poco de visión general de cuáles son nuestros servicios para el CBAM y finalmente unos minutos, un cuarto de hora, imaginamos, de preguntas y respuestas. Así que ya entrando ahora sí que en materia, en introducción, ¿qué es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, CBAM? Que ahora ya, a partir de ahora, nos referiremos a ello como el CBAM. Es un instrumento referente dentro de lo que es la política climática de la Unión Europea y lo que intenta es poner un precio justo al carbono que se ha emitido para la producción de ciertos bienes que entran dentro de la Unión Europea, que son importados de fuera de la Unión Europea. ¿Cuáles son estos bienes? ¿En qué sectores actualmente el CBAM aplica? Aquí abajo los tenemos. Tenemos que entra el cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. ¿Y como objetivo? ¿Qué objetivo tiene el CBAM? Pues es fomentar una producción industrial más limpia en países que no estén dentro de la Unión Europea. ¿Y cómo lo quiere hacer? Obligar a aquellas empresas de la Unión Europea a pagar un precio del carbono de aquellos bienes importados fuera de la Unión Europea. Y así poder incentivar tanto las empresas de la Unión Europea como sus proveedores que no están dentro de la Unión Europea a descarbonizar su cadena de valor, su cadena de suministro. Pero antes de entrar más en detalle en lo que es el CBAM, tenemos que comprender qué es el régimen de comercio de derechos de emisión, que en su acrónimo es RCDE, o ETS en inglés, que es Emissions Trade System de la Unión Europea. Entonces ahora vamos a introducir un poco lo que es el RCDE, porque el CBAM
va conjunto con el RCD y ahora veréis el por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es el régimen de comercio de derechos de emisión, RCD? También es un instrumento de mercado que empezó en el 2005 para las industrias que producen dentro de la Unión Europea y se basa en el principio del que contamina paga. Y así, en modo simple decirlo, es que las industrias dentro de la Unión Europea tienen que comprar unos permisos de emisión por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera. Ahora explicaremos un poco mejor, pero bueno, al final lo que se basa es un enfoque que se le conoce como límite comercio, en inglés se diría cap and trade. ¿Y cómo funciona este RCD? La Unión Europea establece un límite superior, un máximo, de emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores dentro de un sistema y asigna unos derechos de emisión dentro de este sector, en el que las industrias pueden conseguir derechos de emisión. Actualmente pueden ser de manera gratuita o a través de subasta. Y que permite este sistema también que una vez estas empresas tengan estos derechos de emisión, puedan comprar y vender estos derechos entre ellas. Aquí tenemos un diagrama que ayuda a entender el sistema del RCDE. Nos imaginamos un caso hipotético de que tenemos un año inicial de este sistema en el que se establece un límite superior de 100 toneladas de CO2 equivalente. Y en este caso hipotético tenemos dos empresas en las que obtienen unos permisos de emisión. Tenemos la empresa 1 que obtiene unos permisos de 80 toneladas de CO2 equivalente y tenemos una empresa 2 que obtiene unos permisos de 20 toneladas de emisión. En este caso hipotético, si vemos que la empresa 1 al final emite solo unos 70, así que tiene unas 10 toneladas de excedente, mientras que la empresa 2 se ha pasado y ha emitido unas 30 toneladas. ¿Qué permite este sistema? Como comentábamos, pues que entre estas dos empresas puedan comercializar estos permisos. Entonces, la empresa 1 venda a la empresa 2 estos derechos. Y encima ya no solo esto el límite del comercio, sino que además este sistema lo que quiere establecer es ir reduciendo este límite superior. Entonces, para asegurar que se va reduciendo las emisiones con el tiempo. En este caso, en este diagrama, es un caso hipotético, pusimos aquí 90, pero solo que sepáis que a partir del 2024 a nivel de la Unión Europea, esta reducción que se quiere establecer por el límite será de 4,3% anualmente, para así poder conseguir dentro de la Unión Europea lo que son los objetivos de reducción de emisión. ¿Cuál es el alcance de este régimen, de este RCDE? Son empresas que están dentro de la Unión Europea, que están dentro del sector energético, también industrias que tienen un alto consumo energético, como podrían ser el acero y el aluminio, cemento, vidrio, cerámica, papel y cartón, ácidos y productos químicos orgánicos. También hay otros como el transporte aéreo, en vuelos dentro de la Unión Europea, Suiza y Reino Unido, y han habido ampliaciones. En este año se ha añadido lo que es el transporte marítimo, así como energía procedente de residuos en instalaciones de cierto tamaño, y también a partir del 2027 se va a añadir lo que es la calefacción de edificios, transporte por carretera y otros sectores. Mientras que este RCDE, su objetivo es reducir las emisiones de CO2 en lo que es la industria dentro de la Unión Europea, tiene dos impactos, ¿no? Lo que es de la industria. Uno es que incrementa el coste de producción de la Unión Europea, porque las empresas que producen en la Unión Europea tienen que pagar un precio para este carbono que emiten para la producción de sus productos, comparado con los importados que puede que no paguen este precio del carbono. Esta es una de las consecuencias que puede tener. Y la segunda es que hay una fuga de carbono. ¿Qué quiere decir? Pues que actividades económicas que tienen lugar dentro de la Unión Europea salgan de la frontera de la Unión Europea para así poder reducir los costes. Entonces, para evitar esto,
se ha establecido el CBAM. Entonces, el CBAM lo que quiere resolver es esta fuga de carbono, evitar esta fuga de carbono en la que se vaya fuera de la Unión Europea. Vale. ¿Cómo el CBAM va a resolver este problema, ¿no? Aquí arriba tenemos lo que sería el caso antes del CBAM y un post-CBAM, ¿no? ¿Qué pasaría después, ¿no? Antes de tener el CBAM, lo que vemos es que los fabricantes de la Unión Europea están en desventaja competitiva con los productores fuera de la Unión Europea. Si vemos aquí en este diagrama como ejemplo, ¿no? Hemos hecho que tenemos aquí un cliente dentro de la Unión Europea en la que necesita un cierto producto que puede comprarlo dentro de la Unión Europea y que está ligado con el RCD o el ETS, ¿no? Y este productor tiene que pagar, un ejemplo sería 100 euros por tonelada de CO2 emitida para producir aquel producto. Entonces, puede ser que dentro de la Unión Europea este cliente, cuando quiera comprar este producto, le sea más caro debido a este precio del carbono, comparado con otros productos que proceden de fuera de la Unión Europea que puede que no paguen un precio para este carbono, ¿no? En este caso hemos puesto unos ejemplos hipotéticos que hubiese un país A en el que no paga ningún euro por tonelada de CO2 emitida para la producción de aquel producto, un país B que pague 20 euros o un país D que pague 80 euros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará cuando el CBAM ya entre en vigor? Lo que se quiere llegar es establecer un mismo precio del carbono a todos los productos, tanto los que se han producido dentro de la Unión Europea como los que se han producido fuera de la Unión Europea. ¿Y qué hará el CBAM? Se asegurará, mirará cuál ha sido el precio de carbono relacionado con la producción del producto importado y ver que al final se acaba pagando el mismo valor que lo que han pagado los productores de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en el caso del país A, en el que no han pagado ningún precio del carbono para ese producto, paguen, en este caso, por ejemplo, pues cuando entre dentro de la Unión Europea, el cliente europeo tendrá que pagar estos 100 euros por tonelada de CO2 equivalente, introducido, importado. Y etc., ¿no? El que haya pagado 20 euros fuera de la Unión Europea por ese precio de carbono, pues cuando entre en la Unión Europea pagará la diferencia, que son 80. Y por el caso del país C, 80, pues entraría y serían 20. En definitiva, como decíamos, que todos los productos tengan el mismo precio del carbono. ¿A qué mercancías aplica? Como decíamos, hay 6 sectores que de momento aplica el CBAM. Lo que es interesante es ver cuando introducimos e importamos una mercancía que está dentro del CBAM, qué códigos de CN tienen. Y aquí os hemos hecho un resumen de los códigos CN que considera el CBAM. Y si vais al reglamento tendréis en el anexo 1 más información más detallada. A la vez también decir que este reglamento se revisará al final del periodo de transición en la que nos encontramos, porque puede ser y se valorará si se tienen que añadir bienes y sectores adicionales dentro de este. Vale, entonces, ¿a qué empresas se les va a aplicar? Como hemos dicho, se aplicarán a las empresas de la Unión Europea que importen productos CBAM. Esos productos CBAM tendrán que venir de países, provenir de origen, bueno, de fuera de la Unión Europea, excepto que vengan de Islandia, Suiza, Noruega, etc., como vemos aquí en el listado. Hay excepciones y la excepción es que esa mercancía que tenga un valor económico menor a 150 euros o actividades específicas que no van a entrar dentro del CBAM como son las militares. El cronograma un poco de ver cómo irá y cómo ha ido y cómo está yendo la implementación del CBAM. El primer informe trimestral se empezó el periodo de transición del CBAM, empezó en octubre del 2023 y acabará al inicio del 2026.
llevamos 4 informes, 4 reportings del CBAM en el que las empresas importadoras han tenido que reportar, informar a la Unión Europea de la cantidad de mercancías que han importado relacionadas, bueno, bienes que están dentro del CBAM, así como las emisiones de CO2 relacionadas con estos bienes. ¿Cómo han calculado las empresas hasta el julio del 2024? Usaban factores de emisión, o sea, CO2 por tonelada de producto, valores por defecto que daba la Comisión Europea. ¿Cuál ha sido el reto para el último informe, que ha sido el 31 de octubre de 2024? Las empresas ya no pueden usar valores CBAM por defecto, factores de emisión, sino que tienen que asegurar que tienen que encontrar los datos primarios de su cadena de valor. Entonces, la primera vez que ha tenido que ha sido en este caso datos primarios ha sido a partir del 31 de octubre del 2024, como dice aquí, y esto hasta el 2026. Trimestralmente las empresas tendrán que ir reportando y a partir del 2026 ya será anualmente. Y ya se empezará a aplicar lo que es el precio de ajuste en frontera. Y se espera que en el 2030 el CBAM ya abarque todos los sectores que se consideran también en el RCD. Entonces, bueno, iremos viendo cómo se va adaptando, pero de momento ahora Irene nos explicará qué es lo que reportamos dentro del CBAM y ya lo dejo Irene. Ya he cogido el control, muchas gracias, Laura. Ahora en esta segunda sección vamos a ver un poco de detalles de cómo funciona el CBAM y todo este proceso, ¿no?, de cálculo de emisiones. Vamos a empezar con algunos aspectos técnicos que son clave para entender los requerimientos de información de esta normativa, ¿no? Tal y como ya estaba introduciendo un poco Laura, en el CBAM no estamos considerando todas las emisiones, sino que consideramos aquellas que estarían sujetas al RCDE. Estas emisiones son las emisiones directas, que son aquellas que surgen en la planta productiva, que digamos, como podrían ser, por ejemplo, emisiones de un proceso de combustión. También tendríamos las emisiones indirectas, que son aquellas que se atribuyen al consumo de electricidad también en planta. Y finalmente las emisiones de precursores, que son las directas e indirectas con los mismos criterios, pero esta vez de las materias o materiales o componentes de entrada de estos procesos de producción. Tal y como vemos, las emisiones de transporte, de distribución, uso, etcétera, no estarían sujetas al régimen del CBAM, así como tampoco lo estarían aquellas emisiones relacionadas con los productos que no son CBAM. Dentro del marco de trabajo de esta normativa, un concepto bastante importante es el de emisiones implícitas. Cuando hablamos de emisiones implícitas nos referimos a todas aquellas emisiones asociadas a un producto. Y esto incluye las directas, las indirectas y las de precursores. Y aquí también añadir que, aunque este es el marco de trabajo general, algunos sectores que están sujetos al CBAM también tienen como sus propias directrices y sus propios matices, ¿no? Como por ejemplo podría ser el caso del sector de los fertilizantes, que además de reportar emisiones de carbono, también reportaría emisiones de óxido nitroso. Entonces, ya estáis viendo que no estamos considerando todas las mismas emisiones que estaríamos considerando si estuviéramos haciendo pues, un análisis de ciclo de vida o una huella de carbono. Los que estéis un poco familiarizados con estas metodologías, ya veréis que aquí en la figura tenemos ilustrados los distintos grupos de emisiones, ¿no?, con los que trabajamos en estas otro tipo de metodologías. Por ejemplo, para empezar tendríamos las emisiones del grupo, lo que se llama alcance 1 y 2, que son las emisiones estrictamente atadas a la producción, y después también tendríamos las emisiones de alcance 3, que se dividen entre emisiones aguas arriba, todas aquellas relacionadas con la obtención de estas materias primas, y las emisiones aguas abajo, que serían de distribución, uso y fin de vida. Tal y como vemos, las emisiones del CBAM incluyen todas las emisiones de alcance 1 y 2 y después nos quedaríamos con esta parte de preprocesamiento de materias primas de las emisiones aguas arriba de alcance 3. Tal y como vemos, toda la parte de adquisición del material, que podría ser, por ejemplo, pues un proceso de minería, en el caso de productos de metal, de acero, que están sujetos al CBAM, no se incluiría, y toda la parte de distribución, uso y fin de vida tampoco.
También en la figura vemos este caso que hablaba antes, que si en una instalación pues estamos en el mismo proceso produciendo unos productos que están sujetos al CBAM y otros que no, no se considerarían las emisiones de estos productos que no. Eso también aplica a componentes. Hemos hablado algunas veces con clientes del caso de un producto de metal que está sujeto al CBAM y que tiene unos inserts de plástico. Las emisiones atribuibles a la producción de los inserts no estarían contadas tampoco. Como vemos, para poder cumplir con esta legislación tenemos que tener en cuenta muchos datos de emisiones de toda la cadena de suministro. Entonces, esto puede significar involucrar centenares de actores. Vemos también aquí en esta nueva figura un ejemplo de un importador a la Unión Europea, en este caso sería de productos de acero, que vemos que está comprando productos directamente de su taller 1, que serían sus proveedores principales, serían la instalación 1 y 2. Pero vemos que en su cadena de suministro también hay distintas plantas siderúrgicas en el taller 2 y distintas plantas de fundición en el taller 3. Entonces, en este caso, todas las emisiones directas e indirectas de los distintos actores se irían sumando indistintamente de dónde se producen en la cadena de suministro. Idealmente, dentro del marco de trabajo del CBAM, cada uno de estos actores tendría controladas sus emisiones de forma que cada una de las plantas sería capaz de reportar a sus compradores todos estos datos y el importador solo tendría que pedir su información de emisiones a sus Taller 1, ¿no? Como veis, es un proceso que involucra a muchos actores y muchos datos distintos, y es por esto que la Comisión Europea ha desarrollado una metodología para agilizar un poco el proceso. Se trata de este proceso de 6 pasos que permite como agilizar un poco el cálculo de las emisiones y facilitar que las instalaciones puedan hacer este reporting. Cuando hablamos de instalación en el marco del CBAM, también estamos hablando estrictamente del lugar donde se producen los bienes. Entonces ahora veamos un poco por encima este proceso que empezaría por el paso 1, donde el objetivo es identificar cuáles son los bienes del CBAM que estamos queriendo reportar para ellos y cuáles son los procesos de producción en los cuales los producimos a nivel de máquinas o de líneas de producción. Una vez tenemos identificados estos procesos que queremos controlar, ya no será posible identificar las fuentes de emisión que tenemos. Una vez las tenemos identificadas, pasaríamos ya al paso 2, que es el monitoreo o el cálculo de estas emisiones directas e indirectas que pasan en nuestra instalación. Esto se suele hacer controlando pues, los consumos, ya sean consumos eléctricos o de combustibles. Y en otros casos también hay instalaciones que disponen de medidores directos en las máquinas. Una vez tenemos las emisiones controladas, pasaríamos al paso 3, que es atribuir de este total de emisiones cuáles son las partes que se pueden asignar como a cada proceso. Este es un paso que es bastante sencillo si disponemos de este dato desagregado de cuál es el consumo, por ejemplo, de cada máquina o de cada línea productiva, pero, por ejemplo, en el caso de que solo dispongamos de un valor de consumo eléctrico, pongamos, de toda la planta, tendremos que realizar un cálculo para tener los porcentajes de este total que pueden atribuirse a cada uno de los procesos, ¿no? Una vez tenemos las emisiones implícitas de nuestra instalación y también atribuidas a los procesos, pasaríamos al paso 4, que sería hacer la suma de las emisiones implícitas, esta vez de los precursores, que estos son datos que se obtienen, como decíamos, de la cadena de suministro. Y una vez hemos completado los pasos del 1 al 4, ya tendríamos toda la recopilación de información y todos los cálculos realizados, ya que los pasos 5 y 6 son o automáticos o opcionales. La Comisión Europea, aparte de este proceso, también ha desarrollado una herramienta para agilizar un poco todo el reporte de emisiones, que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, pero que lo que hace es automatizar algunos de estos pasos. Y precisamente el paso 5, que es la determinación de las emisiones implícitas específicas, es decir, emisiones implícitas por tonelada de producto, está automatizado si se utiliza la herramienta de la Comisión. El paso 6 se trata de que si disponemos de información de que en origen ya se haya pagado algún tipo de impuesto sobre el carbono para estos bienes, también podemos comunicarlo a la Comisión. Después, tal y como decía, la Comisión Europea también nos ha proporcionado una herramienta que se llama el Supplier Communications Template for Installations. Se trata de una plantilla de Excel que está alineada con este proceso de 6 pasos y que tiene como objetivo pues, armonizar todo este proceso de cálculo de emisiones y también facilitar esta comunicación de esta información entre actores de la cadena de suministro. Entonces, aquí os hemos dejado el enlace para descargaros la plantilla vacía
Y también decir que la Comisión ha proporcionado distintos ejemplos de templates rellenados con datos de referencia de distintos sectores y procesos para que se puedan utilizar para ver un poco cómo van, ¿no? Cuál es la línea de cada uno de los sectores. Como vemos, tenemos pues producción de fertilizante, de distintos tipos de metales, de cemento, etc. También tenéis el enlace para descargarlos en la presentación. Y respecto a la herramienta, añadir que su uso no es obligatorio, pero sí que es muy recomendable porque, como vemos, es mucha información que se tiene que pasar entre muchos actores distintos. Ahora vamos a ver también un poco a la práctica, a nivel operacional, cómo se aplicaría esta normativa. Tal y como vemos, las responsabilidades de un importador de bienes CBAM dentro de la Unión Europea son varias y no se limitan tan solo a este reporte o cálculo de las emisiones implícitas, sino que el importador también es responsable de comunicar con la Unión Europea las masas importadas, los países de origen y las instalaciones donde se producen los bienes, juntamente con algunos detalles, como podrían ser nombres de instalación, direcciones o personas de contacto en los países externos a la Unión Europea. Aquí en esta diapositiva lo que queríamos resaltar un poco es que aunque el proveedor de este importador sea un distribuidor y no un fabricante, su responsabilidad de tener controladas las emisiones de los productos que está vendiendo a una importadora a la Unión Europea se mantendrían igual. Después, dentro del ecosistema del CBAM tenemos muchos actores distintos, pero el principal y más central que también tenemos aquí en el centro de la figura es el declarante notificante, que es la persona encargada de hacer esta comunicación de información de emisiones con la Unión Europea. Normalmente el declarante es también el importador, pero ahora también en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más de detalle acerca de esta figura. Por ahora, si tomamos el declarante como importador, los primeros pasos de todo este mecanismo del CBAM serían los del sistema comercial. En primer lugar, el importador recibiría estas mercancías de sus proveedores externos a la Unión Europea y enviaría una declaración de que ha habido esta importación a la autoridad de fronteras, quien a su turno también notificaría al registro del CBAM. A continuación, dentro de todo el sistema del CBAM, el importador trabajaría en obtener todos estos datos de emisiones de su cadena de suministro y enviaría la declaración trimestral o anual, según toque, según el periodo en el que estamos, al registro del CBAM. Al mismo tiempo, durante el periodo definitivo, el importador o el declarante sería el responsable también de adquirir estas certificaciones CBAM correspondientes al nivel de emisiones que está declarando. A continuación, dentro del registro del CBAM, la Unión Europea hará una revisión de estos informes y de estos datos y, en caso de detectar irregularidades o errores, notificará a los Estados miembros para que puedan comunicarse directamente con los declarantes. Serán las autoridades competentes de cada uno de los estados, que en el caso de España tenemos el Ministerio de Transición Ecológica, quienes decidirán cómo proceder en cada caso, si pedir correcciones, aplicar sanciones en caso que sea así, etc. Y tal y como decíamos, la persona responsable de hacer toda esta recolección de datos y el envío de las declaraciones al registro del CBAM es el declarante notificante. Esta persona normalmente es el propio importador, pero ahora veremos que también puede tomar otras figuras, ¿no? Una cosa sí a destacar es los proveedores, ya sean fabricantes o sean distribuidores, nunca cogen estas responsabilidades, siempre son del importador. Entonces, el primer caso y el más común, el propio importador se hace cargo de las responsabilidades CBAM que vienen con los productos que está importando, y esto incluye la recopilación de información, la generación de informes y también su envío, y también las obligaciones financieras y de dar respuesta a las sanciones en caso de que haya. Pero también es posible que el importador decida de designar un representante. Este representante puede ser directo o indirecto. El representante directo sería aquella persona o aquella entidad que se hace responsable de hacer el envío de la documentación a nombre del importador. El importador puede decidir de recurrir a este tipo de figura por muchas razones, pero normalmente es porque el representante es una persona experta en el CBAM. Y en este caso, este representante se limitaría a enviar la documentación, pero todas aquellas obligaciones más financieras, más de respuesta a sanciones, seguirían cayendo encima del importador. En el momento en el que un representante acepta o hay un trato en el que también asume las responsabilidades financieras, se convierte en un representante indirecto. Esto puede ser a nivel voluntario, fruto de un trato entre el importador y el representante, o puede ser en casos en que es obligatorio. Por ejemplo, en el caso que el importador tenga su sede fuera de la Unión Europea, será necesario que tenga un representante indirecto dentro de la Unión Europea quien asuma todas estas responsabilidades.
Veamos un poco también cuáles son estas obligaciones concretamente. Durante el periodo transitorio, que es hasta 2025, se pide un registro al CBAM y también unos informes trimestrales, que aquí hemos dejado las fechas de cuándo son los siguientes a partir de ahora hasta enero de 2026, que sería el último. En todos estos casos, después de la fecha del plazo, se da un periodo de modificación que suele ser de un mes, durante el cual se pueden actualizar los informes y hacer cambios. Después, durante el periodo definitivo, a partir de 2026, la declaración va a pasar a ser anual y los declarantes también van a tener que hacer esta compra y entrega de certificados del CBAM y van a tener que validar sus datos a través de un organismo externo. En referencia a las implicaciones y las sanciones, normalmente estas sanciones van a ser multas económicas o quizá incrementos de costes de los certificados CBAM, por lo que va a ser más caro cumplir con la legislación. Pero también es posible que en el caso de que un declarante no consiga cumplir con estas obligaciones, se vea afectado por sanciones más legales o administrativas, como podría ser, pues eso, la restricción de permisos de importación o, en casos aún más extremos, la revocación de permisos para algunos productos como mínimo. También es posible que los declarantes se encuentren con auditorías más intensas o más frecuentes. Entonces, esto va a aplicar durante el periodo transitorio a aquellos declarantes o importadores que no consigan reportar sus emisiones o que lo hagan mediante informes incorrectos o incompletos y que si se les notifica no sean corregidos. Durante el periodo definitivo también podría aplicar a declarantes que no entreguen el número de certificados CBAM correcto. Y ahora voy a dejar paso a Laura. Gracias, Irene. Bueno, aquí pues recomendaciones de los siguientes pasos, que también es verdad que dependerá de en qué estado está la empresa, ¿no? Pero bueno, nos aseguramos, hay 3 pasos que nos tenemos que asegurar como empresa, que sí, saber si tenemos, identificar si tenemos unos bienes que compramos CBAM y que las tengamos que declarar. Entonces, bueno, el primer paso seguro es identificar esto, recopilar los datos de emisión que comentaba Irene y reportar, informar, bueno, enviar estos informes CBAM completos a la comisión trimestralmente hasta 2026, ¿no? Esto ya nos aseguramos como tengamos esos 3 pasos seguros, ¿no? Pero sí que aquí queríamos dar un paso más, ¿no? Y recomendaros, ¿no? Hay 2 pasos importantes ya una vez hemos hecho estos 3 básicos, esos necesarios, que es hacer un análisis de nuestros datos. Empezamos a tener datos de lo que son las emisiones de nuestra cadena de valor y en dónde tenemos los costes más importantes o el futuro o cómo van a ser estos costes del carbono por nuestras mercancías y empezar a pensar en una estrategia de descarbonización de nuestra cadena. Esa sería una primera recomendación. Y una segunda sería encontrar o establecer una solución para la empresa para poder recopilar de manera más eficiente los datos, porque como hemos visto, uno de los grandes retos del CBAM es la recopilación de datos, ¿no? Entonces, bueno, brevemente tocar estos 2 puntos en las siguientes slides, pero bueno, bastante general, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué nos ayuda el CBAM? Pensar en cómo podemos descarbonizar nuestra cadena de suministro, ¿no? Como decíamos, ahora tendremos todos los datos de nuestros productos CBAM y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Y establecer pues un plan de descarbonización, ver, como decíamos, ver los costes del CBAM, dónde van a tener más costes, identificar los puntos críticos de emisiones y de ahí poder ver junto tal vez relacionarnos con nuestros proveedores y ver cómo podemos reducir estas emisiones que al fin y al cabo nos va a reducir también el coste de nuestras importaciones. Y también es importante ver, ¿no?, a futuro, ¿no?, qué riesgo empresarial va a tener el CBAM en nuestra cadena de valor, en nuestra cadena de suministro. Y como decíamos, ¿no?, otro paso importante, ya si hemos hecho todos los pasos iniciales, ¿no?, es ir pensando cómo vamos en un futuro a recopilar todos los datos, porque como decíamos, ¿no?, en esta época de transición del CBAM, pues lo que va a consumir mucho más tiempo la empresa y recursos va a ser esta recopilación de datos y asegurarnos que los datos estén bien recolectados, que no tengan errores, etcétera, ¿no?
Y sobre todo, bueno, al principio pues era un gran desafío en hacerlo bien y en establecer un sistema para poder recolectar los datos, pero bueno, al final a largo plazo ya tener un sistema que ya está bien implementado y al final pues ya pueda funcionar fácilmente, ¿no? Y desde nuestra parte, pues recomendaciones a la hora de recopilar datos. Es importante involucrarse con los proveedores cuanto antes mejor, porque necesitáis tiempo. Asegurar que se están recopilando los datos de emisiones anuales de una instalación, sobre todo si vosotros sois productores, ¿no? Y si estáis productores fuera de la Unión Europea, asegurar que estáis recopilando datos de instalación, pero a la vez como importadores, asegurar que vuestros proveedores están empezando o están recopilando datos de emisiones de vuestras mercancías CBAM. Creemos que es importante que se use la plantilla del Excel de la Unión Europea para asegurar que todos seguimos la misma metodología y que, bueno, asegurar y evitar duplicaciones y que hay coherencia en la manera de reportar los datos, de monitorear y reportar los datos. Otro muy importante que hemos visto en nuestros proyectos, ¿no? Es asegurar, capacitar y ayudar a los proveedores a entender lo que es necesario, sobre todo en esta época de transición en la que ni las empresas que están productoras fuera de la Unión Europea no saben lo que necesitan hacer. Entonces se necesita un poco de acompañamiento tanto pues, de la empresa compradora o de consultoras, etcétera, ¿no? Importante también revisar, una vez los proveedores están calculando sus emisiones, reportando emisiones, es importante hacer la revisión, que esos datos estén bien. Sobre todo, bueno, es importante para asegurar que sean completos, creíbles y sin errores. Y como decíamos finalmente, ¿no? También encontrar la manera de automatizar esta recopilación de datos, sobre todo para el futuro, ¿no? Al principio pues es un poco de trial and error, pero lo importante es establecer un sistema que ayude a la recopilación de datos. Por lo que se refiere a nuestra experiencia, aquí queremos compartir lecciones aprendidas, que esto Irene va a Sí. presentar. Sí, ahora en esta sección vamos a ver un poco de problemáticas generales que hemos detectado desde ANCYSIS que nuestros clientes han encontrado cuando hemos hecho estos acompañamientos en el último periodo de reporting y también ver un poco las recomendaciones o los recursos que hemos identificado que pueden ayudar a facilitar su resolución. Entonces aquí tenemos 4 grandes líneas de problemáticas que los clientes se encuentran con frecuencia. La primera de ellas es el nivel de familiaridad de los proveedores con el CBAM. Hemos detectado que muchos proveedores externos a la Unión Europea aún no están familiarizados con esta legislación y esto influencia evidentemente su capacidad de respuesta. Aquí lo que sí que hemos visto es que con la capacitación adecuada, ya sea a nivel de training o a nivel de un acompañamiento durante el proceso, los proveedores suelen tener los recursos y los datos necesarios para dar cumplimiento, pero sí que necesitan pues, este seguimiento para poder hacerlo de forma alineada con la legislación. También hemos visto que algunas veces es cuestión de delimitar bien el sistema que tienen que controlar, que estábamos hablando anteriormente con ellos, ya que, por ejemplo, algunas veces se sienten más cómodos solo reportando los datos que son atribuibles de emisiones a los productos que venden a un cliente concreto, en vez de los que producen en toda la instalación y venden a distintos clientes. Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta en el momento de preparar los informes y la documentación, pero no son un impedimento para poder reportar. Una problemática también muy principal que nos hemos encontrado es la dificultad de obtener datos primarios, especialmente para los precursores, ya que la trazabilidad de la cadena de suministro suele ser baja. Aquí queremos también dar el mensaje que damos a los clientes para que transmitiesen a sus cadenas de valor y a los proveedores externos a la Unión Europea, que es que a partir de este último reporting de octubre de 2024, el CBAM ya va a funcionar con datos primarios. Por lo tanto, también es importante hacer esta transmisión de información. A partir de aquí, desde ANCYSIS recomendamos mucho enviar los informes aunque estén incompletos o aunque estén utilizando datos no primarios para algunos conceptos
estrictos y después utilizar este periodo de modificación para seguir trabajando con los proveedores y poder mejorar o actualizar estos datos. También durante el periodo de transición, la Unión Europea da la posibilidad al importador de justificar una falta de datos primarios. Entonces, en el caso de que el importador pueda proporcionar pruebas de que ha hecho todos los pasos posibles para conseguir estos datos primarios, pero ha sido la cadena de valor que no ha dado respuesta, la Comisión tendrá en cuenta estas pruebas a la hora de decidir las sanciones o las consecuencias, las cuales se verán minimizadas. Un tercer tema que nos hemos encontrado son problemas técnicos con la web del CEBAM, especialmente los días justo anteriores al plazo, y también un poco la complejidad técnica, en el formato en el que se piden los datos, ¿no? Hay muchos conceptos distintos y en algunos puntos también es necesario utilizar unos códigos completos, y eso hace que sea fácil cometer errores en el proceso. Nuestra recomendación desde ANCISIS también es automatizar el máximo posible. Por ejemplo, en el momento de enviar los informes se pueden entrar los datos de forma manual o se pueden hacer mediante un código XML que se puede automatizar la creación de este código. Desde ANCISIS hemos estado trabajando en herramientas que permitan crear estos códigos de forma automática a partir de la información que tenemos en las plantillas de los proveedores y de esta forma pues se reducen los errores y también se ahorra mucho tiempo, especialmente para aquellos proveedores o para aquellos importadores que tengan muchos bienes CBAM a reportar o que tengan muchos proveedores, por ejemplo. Y finalmente, también un último punto para ya ir acabando con esta slide, es el de la falta de comunicación con la Unión Europea en caso de dudas. Sí que aquí queremos destacar que toda la información que tiene la Unión Europea en la página web oficial del CEBAM es muy extensa, muy completa, y también se va actualizando continuamente, por lo que muchas veces la información que se necesita ya está disponible, ¿no? Vale, y para finalizar, bueno, aquí daros un resumen de lo que son nuestros servicios desde ANCISIS para el SIVA. Como bien decía Irene, pues ayudamos a nuestros clientes a recopilar datos a lo largo de la cadena de suministro. Aquí también decir que tenemos una solución digital para ello, que es el ANCISIS Compliance Suite. Ayudamos a nuestros clientes también a reportar las emisiones, a generar y enviar informes, como decía Irene también, evaluar y mitigar la exposición al SIVA, planes de descarbonización y también servicios de capacitación, tanto a las empresas que se ven implicadas como a sus proveedores. Y aquí ya dejamos 15 minutos de preguntas, que viendo ya el chat hemos visto algunas. Por ejemplo, voy a hacer las preguntas, Irene, entre tú y yo respondemos, ¿vale? Perfecto. Vale, creo Sí, que he visto. la primera sería fácil, una fácil que creo que ya la has respondido, que era que el alcance 3 de las emisiones, si se consideran o no. Creo que esto ha quedado bastante claro con tu presentación, por si quieres decir alguna cosa, pero bueno, al final. Sí, respecto a esto, de justificar la imposibilidad de obtener datos, es algo que todos los clientes están encontrando por ahora, tal y como ya hemos dicho. Por lo menos durante todo el periodo transitorio, creemos que habrá esta opción de proporcionar las pruebas de que se ha intentado por todos los medios, pero no se ha conseguido. Y esto, como este último periodo de reporting en octubre era el primero que ya había la obligación de usar datos primarios, todavía no hay muchos ejemplos de cuáles son las diferencias en las sanciones o si hay o no hay, dependiendo de las justificaciones, pero sí que es verdad que es una problemática muy común y que por lo tanto si se utilizan los datos no primarios en menor medida, creemos que las sanciones no van a ser importantes. Estas justificaciones pueden ser muchas cosas, pueden ser emails, copias de correos, copias de comunicaciones con los proveedores donde se muestra que ha habido una insistencia, que se han destinado unos recursos, y que aún así no ha sido posible encontrar los datos primarios. Entonces se pueden usar los datos default, y proporcionar todas estas pruebas para que las autoridades nacionales competentes las tengan en cuenta, ¿no? Muy bien. La siguiente sería sobre quién recae la responsabilidad de tener auditados los datos, el importador o el fabricante. Aquí entendemos que es el importador dentro de la Unión Europea. Y Sí, la tenemos una responsabilidad nueva. es. Sí, perdona, Laura, que te. No, continúa, continúa.
No, las responsabilidades sí recaen sobre el importador, quien va a tener que pasar esta verificación también, más que no sobre los fabricantes o distribuidores. Y tenemos una última pregunta. En el caso contrario al CBAM, es decir, que los productos importados tengan menor huella que los equivalentes a la Unión Europea, ¿esto genera crédito de carbono? En el caso contrario al CBAM. Es decir, que los productos importados tengan menor huella. Bueno, aquí el CBAM no hace la comparativa entre productos. Simplemente lo que entra y lo que no hace una comparativa si uno no hay. Bueno, que yo creo que entiendo la pregunta, pero lo que mira el CBAM en general es las mercancías que entran, multiplicamos CO2 y es lo que tenemos que pagar. Después ya es ver, ¿no?, entre empresas que mejoren su eficiencia y tengan menor impacto, ¿no? Entonces las empresas que comprarán, pues la que tengan menor impacto, porque ahora sí que podrán tener los datos, ¿no? Al final lo interesante de todo esto es que también las empresas a la hora de comprar tendrán los datos de las emisiones de sus productos. Sí, el tema de si se compra un intermediario. Esto también pasa algunas veces, muchas veces estos intermediarios son como distribuidores, es lo que comentábamos, si entiendo bien. En este caso, la persona que está distribuyendo bienes que son de fuera de la Unión Europea y que los está vendiendo a importadores, también tiene que tener la responsabilidad del producto que te vende, ¿no? Tiene que conocer las emisiones, del producto que está vendiendo, aunque no sea fabricante. La instalación sí que suele ser el fabricante, que tendría que proporcionar estos datos al intermediario y el intermediario tendría que poder proporcionarlos al importador. Y respecto a la pregunta de Raúl, si es factible que al no tener la información, el fabricador no pueda hacer negocios con empresas europeas, este es un poco también el riesgo que hay, ¿no? Que comentábamos. Muchas veces cuando se habla con los proveedores y no disponen de datos, pues por eso resaltábamos también la importancia de resaltar y de transmitir este mensaje de que a partir de ahora el CBAM ya va a empezar a estar más activo, aunque estemos en periodo transitorio, ahora ya se piden datos primarios y después en 2026 empezará el periodo definitivo y es lo que hablábamos también con muchas instalaciones externas a la Unión Europea, ¿no? Para seguir haciendo negocios con la Unión Europea habrá que adaptarse y esto también hay confianza de que las instalaciones lo van a saber y lo van a hacer. Y esta última dice, a partir de enero del 2025 se van a tener que registrar los fabricantes de la plataforma de la comisión. Se tiene que ver cómo seguirá, pero sí que podrá ser que los fabricantes puedan informar sobre, bueno, hacer el upload del template, ¿verdad? Sí, se considera también por temas de confidencialidad de datos que se valore después del periodo transitorio que los fabricantes puedan actualizar y puedan subir sus propias informaciones a la plataforma, sí. Esto la comisión también está valorándolo. Entonces, creo que no hay más preguntas. Mira ahora, ha entrado una. Vale. ¿Qué son los certificados CBAM? Bueno, serán si entiendo por lo que quieres decir, certificados, será el, el precio que tendrá, ¿no? El precio de carbono que tendrá. Lo que decíamos del RCD que tienen unos derechos de asignación de emisiones, pues en este caso será lo mismo para el CBAM. Nada. Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros de nuevo vuestra asistencia al webinar. Al final bueno, cuando salgáis del webinar tendréis unas preguntas que agradeceríamos si las podéis contestar. Y cualquier duda que tengáis, estamos aquí en Ancisis, aquí tenemos, os dejamos nuestros emails y bueno, agradeceros de nuevo y cualquier cosa, estamos aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.